versículo 36 del libro de Mateo capítulo 26 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino después a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos a orar. Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra y de toda gloria, en el nombre de Jesús. Señor, te pido, Señor, que tú bendigas tu palabra. Que tu palabra, Señor, que es santa, pura, bendita y eterna, halle cabida en nuestro corazón y sea prosperada en todo aquello para lo cual tú la envías, Señor. Tu palabra, Señor, es como la lluvia y la nieve que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es tu palabra, Señor. Tu palabra es provisión. Tu palabra, Señor, es en nuestra vida como lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Padre, que nos guía. Yo te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, que me ayudes, que me dirijas. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse. El tema de este mensaje, hermanos, es: ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Hermanos, Jesús está a punto de enfrentar uno de los más terribles sufrimientos que nadie ha enfrentado ni enfrentará. Y para esto, hermanos, él va al huerto de Getsemaní, el huerto de los olivos, y empieza a orar para que el Padre le dé fuerzas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en medio de una dificultad no hemos venido al Padre, a Dios, y oramos delante de su presencia pidiéndole por su ayuda? Pero notemos algo: Cristo, cuando vino a orar, vino a pedir fuerza, pero lo que él dijo: que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Y muchas veces, hermanos, venimos a Dios a orar en medio de una situación y una dificultad, pero no es para hacer su voluntad, sino para que nos libre de donde nos hemos metido. Por eso es que muchos hermanos no estamos preparados para enfrentarnos a ciertos desafíos, porque no pasamos, hermanos, delante de su presencia y le decimos: que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Qué vas a hacer cuando llegue la hora del desafío? Hermanos, a Jesús le llegó la hora de enfrentar la cruz, enfrentar
dejarlo todo. Hermanos, todo el mundo puede mirar a la cruz. Todos podemos mirar hacia la cruz. Y tú puedes mirar hacia la cruz. De pronto los que están más atrás pueden mirar hacia la cruz. En este tiempo muchos miran a la cruz como un evento, un espectáculo, un hecho histórico, sin relevancia en sus vidas. Otros se acercan un poco más a la cruz y, hermanos, entienden y saben, Cristo murió por todos para salvación. Pero los que nos hemos acercado a la cruz hasta el punto de ser vencidos por lo que representa la cruz, hermanos, en ese momento tenemos que postrarnos delante de su presencia y, como Tomás, decir: mi Señor y mi Dios. Porque eso es lo que significa la cruz. Lo que significa la cruz es sacrificio y perdón. Y muchos de lejos no sienten el perdón de Cristo en sus vidas. No sienten el amor de Dios en sus vidas. Pero mientras te vas acercando a la cruz, empiezas a recibir un entendimiento de lo que es la cruz. Hermanos, todos en algún momento sentimos que ha llegado la hora de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido un llamado? Dios te ha estado llamando y muchas veces rechazamos ese llamado por lo que representa. Muchas veces rechazamos ese llamado porque representa dejar nuestra vida conocida a embarcarnos en una vida desconocida. Representa perder el control. Y muchas veces rechazamos porque nos sentimos que no somos dignos de recibir ese perdón porque no estamos dispuestos a darlo. ¿Se entiende? Muchas veces, hermanos, hay personas que dicen: mira, yo no creo que Dios me pueda perdonar lo que yo he hecho. Y yo por eso no paso y no recibo a Cristo, porque no creo que Él me pueda perdonar. Y, hermano, son corazones que están tan llenos de amargura y de falta de perdón que rechazan. Pero a todos nos llega la hora, hermanos. A todos nos llega la hora de enfrentarnos a la cruz. Enfrentarnos a lo que representa la cruz. Juan capítulo 2, versículo 4. Mira lo que dice Juan capítulo 2, versículo 4. Jesús está en una boda. Se conoce como las bodas de Canaán. Y su madre, María, le dice a Jesús: se acabó el vino. Y, hermanos, a Jesús, dice en el versículo 4, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido, ¿qué? Mi hora. Hermanos, recuerda que aún Jesús no había empezado su ministerio. Jesús no había empezado su ministerio, pero Él está en una boda de Canaán. Y ahí María le dice: bueno, se acabó el vino. Y le dice: no ha llegado aún mi hora. Jesús sabía que le llegaría su hora. Quizás podemos decir que la hora de Jesús llegó quizás en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 18, cuando empieza Jesús a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Quizás fue en ese momento que Jesús le llegó la hora. Podemos decir quizás que Jesús le llegó la hora cuando en el capítulo 4 de Mateo fue probado por Satanás.
¿Le llegó la hora a Jesús? O hermano, todas esas cosas, todos esos desafíos que enfrentó Jesús fue un preámbulo para la hora que le tocaba pasar. Él va a los discípulos, estando en el huerto de Getsemaní, y les dice: dormid ya, porque ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿A cuántos nos llegó la hora de decir: hasta aquí, no lucho más en contra de Dios? Él me está llamando y doy el paso de fe y acepto su voluntad y ya no haré la mía. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esto? Hermanos, cuando Jesús llegó a la hora de mirar hacia la cruz, Él va al Getsemaní. ¿Sabes lo que es Getsemaní? Getsemaní era un lugar donde, hermanos, era el huerto de los olivos. Pero este lugar Getsemaní era un lugar especial porque era donde se trituraba la oliva para extraer el aceite. Y hermanos, Jesús fue a orar ahí. Es significativo, porque cuántas veces por hacer la voluntad de Dios tú has sido triturado. Y a veces duele. No, a veces siempre duele. Pero pastor, deme un ejemplo de cómo se puede pasar esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdonado a alguien sabiendo que nosotros, hermanos, somos los ofendidos? Cuando tú has hecho esto, hermanos, estás siendo pasado por el Getsemaní. ¿Sabes por qué estaba orando Jesús? Para darle fuerza, para pedirle fuerza al Padre. Muchos piensan, hermanos, que Jesús le tenía temor a la cruz, que Jesús tenía temor a los azotes, que Jesús no quería pasar por todo eso. Pero hermanos, no es así. Para entender lo que Jesús estaba viviendo, hay que entender quién es Jesús. Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. Dice el libro de Juan capítulo 1 que Él estaba desde el principio y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Él es el Verbo, Él es Dios mismo. La hipóstasis de Dios es Cristo. Y tener que separarse es un dolor desgarrador. Jesús se separó y Él decía: Padre, que pase de mí esta copa. Desde la eternidad hemos estado unidos. Pero cuando Jesús fue a la cruz, hermanos, todo el pecado del mundo cayó sobre Cristo y Él pagó en Él el precio de nuestro pecado. Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús está, hermanos, en el templo y unos griegos saben que Jesús está ahí y le preguntan a Andrés si pueden ver a Jesús. Y Jesús en el verso 23 dice, respondió diciendo: ¿ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto es lo que está haciendo Jesús. Él tenía que pasar por la muerte para que tú y yo hoy, en esa muerte, en ese sacrificio, tengamos vida y tengamos perdón de pecados.
Y eso le está diciendo Jesús al Padre. Hay un dolor inherente en lo que va a ocurrir, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y Cristo pasó, hermanos, por la cruz para hacer bendición. Hermanos, llega la hora de reproducir lo que la cruz dice, no lo que yo interpreto que dice. A muchos se nos olvida rápido lo que la cruz representa y nos volvemos intérpretes de una revelación ya interpretada por Jesús. Y rechazamos el verdadero significado de la cruz, que es amor por hacer la voluntad del Padre, quebrantando nuestra voluntad para hacer la suya. Pero muchos sucumben al juicio de cosas, olvidando de dónde han caído y cómo han sido perdonados. Vaya al libro de Colosenses capítulo 3. Miren lo que dice, hermanos, Colosenses. El versículo 10 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni judío ni griego, ni circunciso ni incircunciso, bárbaro o escriba, siervo libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Hermanos, quiero decirte algo. Poner la mira es la palabra en el griego froneo. La palabra griega froneo quiere decir pensar, sostener un punto de vista, tener una actitud adecuada, estar mentalizado de una cierta manera. ¿Qué dice Romanos capítulo 8 versículo 5? Romanos capítulo 8 versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hermano, la palabra froneo es pensar en una cosa. Es una dicotomía decir que recibimos a Cristo cuando aún estamos pensando en las obras de la carne. Es algo que está ocurriendo mucho en diferentes hermanos, en los que decimos: bueno, yo tengo a Cristo en el corazón, pero aún comulgo con las cosas del mundo. Aún no se me olvidan las cosas que antes yo vivía. Y hermano, tú puedes decir: uy, pastor me está tirando, siempre me tira ahí una flecha o algo así. No es nada de eso. Es un proceso. Dice la Biblia que vamos siendo renovados dejando el viejo hombre en el nuevo hombre según Dios. Pero hermanos, cada momento tenemos que ir al Getsemaní y ser quebrantados para que las cosas de la carne vayan dejando atrás. Y hermanos, mantener la mira. Froneo es poner la mira en estas cosas. Si yo pongo la mira en las cosas de la carne, seguiré haciendo las cosas de la carne. Pero que aunque mi carne, mi ser, mi naturaleza pecaminosa se incline hacia la carne, mi mira
mi punto de mira está en las cosas de Dios. Y yo doy pasos manteniendo mi vida en las cosas de Dios. Poner la mira no en cómo yo puedo hacer las cosas, sino en cómo Dios las hace. Romanos capítulo 12, miren lo que dice el versículo 16. Unánimes, dice, entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Lo que está diciendo es que no mantengas tu opinión. Busca la voluntad de Dios. Pon la mira en la voluntad de Dios. Pon la mira en las cosas de Dios. Si tú mantienes tu opinión, te mantienes en las cosas de la carne. Pero si tú pones la mira en lo que Dios está diciendo y te mantienes en esto, tú darás pasos hacia adelante. Froneo es poner la mira, hermanos. Y muchas veces perdemos de vista lo que significa la cruz. Perdemos de vista lo que significa realmente la cruz. Es abandonar, es dejar, es perdón. Y muchas veces nos volvemos intérpretes legalistas de lo que significa la cruz. Muchas veces la interpretación que yo tengo de las cosas de Dios va en función de mi fe y arrepentimiento. Sin fe es imposible, hermanos. Y sin arrepentimiento también. No puede haber un cambio genuino en la persona. Es a partir del arrepentimiento que empiezas a conocer lo que es la fe y una entrega. Y hermanos, si podemos estar preparados para los desafíos que vengan. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2? Mira lo que dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Eso es froneo. Froneo es poner la mira, es pensar. Y hermanos, no podemos tener la mente de Cristo si no hay fe y no hay arrepentimiento. Yo te digo una cosa. Si tú tienes un arco y una flecha y tienes una diana al frente y tú tienes el arco y la flecha, tú vas a lanzar una flecha, ¿a dónde apuntas? Al centro de la diana. Y si tú lanzas la flecha y quizás en la diana tú apuntas al centro, pero en ese momento la flecha, se acercó un poquito al centro. No está en el centro, pero se acercó un poquito. ¿Has acertado o has fallado? Está un poquito cerca. Hermano, esa es la concepción que tenemos. Mira, froneo es poner la mira. Muchas veces esgrimimos diferentes conceptos, incluso bíblicos, y erramos. ¿Sabes que la palabra amartía, que es pecado, significa errar? Errar al blanco. Y cuando tú hierras al blanco, hermano, es pecado. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo nos equivocamos en el día? Pecamos.
pecamos. Cuando tenemos la mente de Cristo es por un genuino arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el griego es la palabra griega metanoia, que significa cambio de pensamiento. Porque yo en el mundo tengo un pensamiento, una forma de actuar, pero vine a la revelación de lo que es la Escritura, que Cristo me dice, yo morí por ti, yo pagué por tus pecados. Hermano, en ese momento yo digo, yo voy a recibir a Cristo y me arrepiento. Yo cambio mi mente, cambio mi forma de pensar. Una palabra derivada de metanoia es la metamorfosis, porque a partir de mi cambio de mente, de mi forma de pensar, empezaré a cambiar mi forma de actuar. Si me arrepiento, la diana es la palabra de Dios. La palabra de Dios se alinea a mi arrepentimiento y el Espíritu Santo me ayuda a dirigir y a dar en el blanco. El sábado pasado decíamos, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién es el Hijo del Hombre? Hermanos, lanzaron los discípulos. Unos dicen Elías, error. Le dio casi le da, pero no, error. Otros dicen Juan el Bautista, error. Otros dicen uno de los profetas, error. Y en ese momento, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Porque en el momento que tú te alineas con el Espíritu Santo te ayuda a entender la palabra. Y en ese momento es que estamos en la verdad. Pero hermanos, muchos hoy en día no tienen la mente de Cristo, porque no hay un genuino arrepentimiento, no hay un cambio de mente. Porque tú puedes decir, bueno, yo soy cristiano y empiezo a cambiar mi forma de vestir, empiezo a cambiar mi forma de hablar. Pero es que los cambios no son a través de tu voluntad. Los cambios son a través de que cuando tú vienes al Getsemaní, Dios te empieza a procesar y los cambios los hace Dios en tu vida a través de su voluntad. No, los cambios no son a través de tu voluntad. Muchas veces, hermanos, yo encuentro cristianos que dicen, pastores, que pasó esto, pero yo creo que ya ha empezado a cambiar esta situación. Y yo digo, pero ¿en qué momento usted empezó a cambiar solo? Hasta Cristo vino a los pies de Dios y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Y hoy en día, hermanos, metemos muchas veces la pata, y perdonen la expresión, por no buscar la verdad de Dios. Tener la mente de Cristo, hermanos, es mantener la mira, porque la hora está por llegar. Mantén la mira, porque la hora está por llegar. Hoy en día muchos lanzan, hermanos, y esgrimen conceptos bíblicos de una mente no convertida, escudándose en que así dice la Biblia, pero no entienden que la revelación de la Biblia es Jesús. Y no es lo que digas acerca de Jesús, sino lo que nos enseña el Espíritu Santo acerca de lo que es Jesús. Porque muchas veces distorsionamos la persona de Jesús. Y hermanos, conocer a Cristo, cuando tú tienes un verdadero arrepentimiento y empiezas a conocer a Cristo, tú caminas sus pisadas, porque ya no se hace tu voluntad, se hace la de Dios en tu vida. Y empiezas a conocer a Cristo, hermano, posiblemente tú seas el Jesús que muchos conocerán. ¿Qué Jesús tienes en tu vida? ¿Qué revelación de Jesús tienes en tu vida?
Por eso es que muchos hierran al blanco. Poner la mira es mantener la mira en el centro de la voluntad de Dios y mantenernos en la verdad. Pero ¿qué pasa cuando erramos? ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? 1 Corintios capítulo 3. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Porque diciendo yo el uno, ciertamente yo Pablo, y el otro yo Apolo, soy carnales. El termómetro, hermanos, es que no hay unanimidad. Hay falta de perdón. Hoy en día, hermanos, muchos están errados. Porque dicen, bueno, mientras yo esté bien con Dios, mientras yo haga su voluntad, bueno, importa poco todo lo demás. Yo me voy a salvar. Error. Es posible que esté cerca de la verdad, pero no es la verdad. Error. La verdad de Dios está en Cristo. Y cuando, hermanos, pensamos con la mente de Cristo, hacemos lo que Él estableció. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Filipenses capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros que este sentir que hubo también en Cristo. Este sentir que hubo también en Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tú me vas a decir que puedes estar bien con Dios sin estar bien con tu hermano. Pero muchos estamos en contiendas, muchos estamos en discusiones, muchos tenemos falta de perdón. Y piensas que estás todavía dando en el centro de su voluntad. No. Porque muchos huyen a ser procesados en el Getsemaní. Por eso que Cristo es nuestro modelo, hermanos. Mientras más te acercas a la cruz, eres vencido por ella. Muchos vienen a la cruz enfadados y Cristo les da paz. Vienen a la cruz cansados, frustrados, desesperados, y son vencidos por el amor que transmite la cruz, y recibimos el perdón y somos transformados en una nueva criatura. Y hermanos, si no nos mantenemos, si no ponemos la mira en lo que Dios ha hecho en ese momento, perdemos de vista la cruz y empezamos a errar. Y empezamos a tener discordias. Empezamos a estar con mentiras, con engaños. Empezamos a tener raíces de amargura por falta de perdón.
porque nos hemos alejado de lo que es la cruz. Pero hermanos, la hora llega. La hora llega en la que todos nos vamos a enfrentar a la mirada de Jesús. Tú te vas a enfrentar como yo a la mirada de Cristo. Cristo desde la cruz miró a todos y le dijo al Padre: Padre, perdónalos. Que no quede ningún atismo de conflicto entre ellos y nosotros, porque llega la hora en la que yo volveré y no habrá justificación alguna. Y hermanos, esa mirada de Jesús es terrible para muchos. En ese momento, hermanos, nada tendrá valor. Nada de lo que hayamos hecho por nuestra propia mano tendrá valor. Sino todo lo que no hicimos, aquello que pudimos hacer, que no quisimos hacer. Dar el paso de arrepentimiento definitivo. A muchos hermanos se les va a pasar la hora. El otro día estaba hablando con alguien y estábamos hablando de un tema escatológico y la pregunta era: ¿en qué momento vendrá el Señor Jesús a por su iglesia? Y hermanos, muchos examinan la Biblia para buscar cronológicamente cuándo va a ser la venida de Jesús. Y podemos ver, bueno, va a haber situaciones, nación contra nación se levantará, esas cosas están pasando. Habrán señales en los cielos, esas cosas están pasando. ¿Cuándo será la venida de Cristo? El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y a muchos nos tomará por sorpresa. Hermanos, muchos creen que la venida de Cristo será antes de la gran tribulación. Otros creen que Jesús vendrá en dos partes y llegará en medio de la gran tribulación, en esos tres años y medio. Otros piensan que Jesús llegará después de la gran tribulación. Quiero decirte algo, yo puedo decirte, yo creo en esto, yo creo en aquello, pero hermanos, es irrelevante ante la realidad de que Jesucristo volverá. Él vuelve. Hay mucha más profecía de la segunda venida que de la primera. Y si vino la primera vez, Él vendrá la segunda. Y muchas veces, hermanos, estamos haciendo cábalas en nuestra mente. ¿Cuándo será la venida de Cristo? Para ver si tenemos ese tiempecito, ese tiempo que bueno, nos ayude a arrepentirnos para podernos decir, no es así. Si tú piensas que la oración de fe en el último momento, porque como en la cruz habían 3 ladrones y uno de ellos, Cristo le dijo, en este día estarás conmigo en el paraíso, a mí también me va a pasar lo mismo. No, hermano, no se fíe de eso. Cristo vendrá a por su iglesia. Aquellos hermanos que han dado el paso de fe, han cambiado su forma de pensar, es decir, se han arrepentido de todo corazón y han caminado en una transformación. Alguien a veces me dice, bromeando, espero que sea bromeando, me dice, bueno, cuando el Señor venga, tú te vas y yo voy contigo. Ahí como somos familia, tú ahí vas. No es así, la salvación es personal. Y serán salvadas, hermanos, personas convertidas, renovadas en su mente,
Aquellas personas que han mantenido la mira en las cosas de Dios, no en las cosas de los hombres. Cristo vendrá por una iglesia que mantendrá las cosas de Dios viva en su vida. No vendrá por hermanos, no, es que yo no iba a la iglesia porque iba el hermano fulano de tal. Y yo para no cruzarme con el hermano fulano, yo no iba a la iglesia. Lo veía por la transmisión. Quiero decirte que no has pasado por el Getsemaní. No, es que hay tantas justificaciones y tantas excusas que mira, ¿para qué es irrelevante perder el tiempo en ello? La persona que ha sido convertida, hermanos, tiene la mente de Cristo y busca hacer la voluntad de Dios y tiene la mira puesta en la voluntad de Dios. No tiene la mira puesta en lo que hacen otros o lo que hacen los hermanos. La persona que tiene la mira puesta en lo que hacen los hermanos, es aquel que te distorsiona la mirada. Jesús le dijo a Pedro, Satanás, porque hay hermanos que distorsionan la mirada de otros para que no den en el blanco. Por eso la salvación es personal. Tú tienes que poner la mira. Tú tienes que poner la mira en las cosas de Dios, no en la de los hombres. Porque la hora, hermanos, está llegando. La hora llega y no habrán excusas. Y te enfrentarás a la mirada del Hijo de Dios. Te enfrentarás a la mirada de Jesús, el que todo lo sufrió, el que todo lo dio, el que todo perdonó. Te enfrentarás a esa mirada. ¿Qué has hecho con su talento? Es que como era uno, yo lo enterré en tierra, no me importa. Cuando vengas tú, yo te lo doy. No, no es eso. Tu mente no ha sido cambiada. Y tú no has cambiado tu forma. Tu forma me honra a mí. Pero si nuestra forma no está honrando a Dios, ¿piensas que vas a entrar en el gozo del Señor? Dios apartará a la derecha a unos y a la izquierda los apartará a otros. Y a los de la izquierda le dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. En esa hora será el lloro y el crujir de dientes. Porque llegará la hora, hermanos, en que el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en los cielos. ¿A quiénes? A aquellos benditos del Padre, los que tienen la forma que Cristo dejó, los que han sido pasados por el proceso del Getsemaní. Y hermanos, no pasas el proceso del Getsemaní sin una mente transformada. Sufrimos todos. En el mundo hay sufrimiento. En la iglesia hay sufrimiento. Pero sufrir por sufrir es tontería. En el mundo vas a sufrir. Sufrir por sufrir es tontería. Pero si recibes a Cristo y la mente de Cristo está siendo renovada en tu vida, está renovando del viejo hombre al nuevo hombre, que venga lo que venga. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no será en mi mente, sino en la mente de Cristo. Ponte en pie, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque en medio de todo tú reinas, Señor. Padre, y yo te pido, Señor, que si ahora, mi Dios, tú traes a nuestra mente una falta de perdón, un problema, una situación, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Eso significa pasar por el Getsemaní. Padre, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en las mentes y en los corazones de tus hijos. Que tengas misericordia, Señor. Que obres, Padre. Porque tú no viniste a juzgar. Tú viniste, Señor, a abrir la puerta de esperanza para la salvación. Pero llega la hora, Señor, en que tú vendrás a juzgar nuestras obras. Padre, este es el momento, esta es la hora. Ha llegado la hora de ponernos a cuentas. Ha llegado la hora de decir la verdad. Ha llegado la hora, Señor, de pasar por el Getsemaní y decir, Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Ha llegado la hora del arrepentimiento. El arrepentimiento es volver a la voluntad del Padre. El hijo pródigo salió de la voluntad del Padre y se arrepintió. Y dijo, volveré a casa de mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me equivoqué, pero vengo y con humildad te pido perdón. Y el Padre le perdonó. Así también todos podemos decir, Padre, me equivoqué, perdóname. Y el Padre extenderá el perdón que Cristo sufrió en la cruz. Eso es la cruz. Es perdón. Eso es lo que significa la cruz. Es perdón. Y es el Padre. Es el Padre el que te perdona. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Padre, Señor, somos tan, Padre, débiles, Señor. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, yo te pido que fortalezcas, Señor, a cada uno, Señor, mi Dios. Fortalécelo, Señor, para que puedan mantener la mira en las cosas de Dios. Que puedan mantenerse. Tu palabra dice en el libro de Apocalipsis, mi Dios, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere, el que mantenga la mira, ese será salvo. Padre, yo bendigo y fortalece, Señor, mi Dios, fortalece a tu pueblo. Los bendigo, Señor. Bendigo su entrada y su salida. Bendigo, Señor, su provisión. Bendigo, Señor, su vida que está escondida en ti, Cristo. Yo te doy gracias, Señor. Te digo que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y que ponga en tu vida paz. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos fortalezca. Y en Cristo seremos más que vencedores. Si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor mi Dios. Vamos a salir de este lugar, no de tu presencia. Llévanos con bien. Provee, Señor, todo lo que necesitamos, mi Dios. Y salimos de aquí, Padre, entendiendo que debemos mantener nuestra mirada en Cristo.